Un aplauso, un aplauso. Gracias, gracias Señor. Tú nos has bendecido con padres maravillosos porque tú eres el Padre perfecto. Entregamos cada uno de estos varones en tu mano y confesamos sobre ellos tu sabiduría, tu amor, tu bondad, tu consejo. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí está un Padre muy consentido. Gracias al Señor. Y bueno, iglesia, vamos a introducirnos hoy en la palabra que el Señor nos tiene. Y qué bueno es que podamos tener un contexto de lo que estamos viviendo en este momento antes de iniciar con la prédica. Es preciso que recordemos, que enfaticemos que como iglesia estamos viviendo tiempos de avivamiento. Que como iglesia nosotros estamos viviendo tiempo en el que el Espíritu Santo ha venido a despertarnos, ha venido a quitar religiosidad de en medio de nosotros, adormecimiento, indiferencia, comodidad, y nos ha venido a sacudir para experimentar en Él un mover nuevo. Nos viene hablando, Él ha hecho una obra en nosotros, odres nuevos, vino nuevo. Eso es lo que estamos viviendo. Casa de Refugio está viviendo esto y hemos comprobado que es un acto de misericordia del Señor Jesús con nosotros. Porque el Espíritu Santo nos está elevando para poder fluir en la vida en el Espíritu, para poder realmente vivir en el Espíritu. Y es que el martes pasado nosotros podemos consultar la enseñanza en el muro del grupo de Facebook y nosotros hablamos de la dirección que da su presencia. Y enfatizamos realmente que hay una analogía, una muy clara analogía entre el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto y el peregrinaje del cristiano en la tierra. O sea, el tránsito. Y qué bueno es que comencemos a identificarnos correctamente con esta analogía, porque los israelitas, guiados por la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche, fueron guiados por la presencia de Dios a fin de llegar a Canaán, a fin de llegar a la tierra prometida. Y el cristiano, mediante la palabra de Dios y mediante el fluir del Espíritu Santo, es guiado a atravesar en medio de la aflicción que hay en la tierra hacia su Canaán espiritual, que es el cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida. Tengamos claro que cuando hacemos esta analogía no estamos hablando de Canaán como el cielo, estamos hablando de Canaán como lo que Dios preparó para nosotros en la tierra. Sí, con luchas, con batallas, pero lo que Él preparó. Por eso es que es tan importante una enseñanza, que tengamos claro esta analogía, porque estamos en el año de su propósito. Podemos decir que estamos en el año de ser introducidos, lo creo, yo lo creo, introducidos en nuestra Canaán, en el propósito de Dios, en lo que Él preparó. Y qué bueno es resaltar también la necesidad extrema de la guía del Espíritu Santo para la vida del cristiano. Es una necesidad extrema. Piense, el Señor, mediante la columna de nube y la columna de fuego, guió al pueblo de Israel en medio de la nada, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, cuando por medio de la sangre de Cristo somos redimidos, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que nosotros, si estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo nuevo es desconocido. Entonces,
nosotros sabíamos cómo vivir en la carne. Eso sí que lo sabíamos. Nosotros nacemos al Espíritu, nacemos de nuevo, pero no sabemos vivir en el Espíritu. Sabemos vivir en la carne, sabemos comer en la carne, sabemos andar en la carne, sabemos correr en la carne, sabemos beber, respirar naturalmente. Pero no sabemos ni comer, ni respirar, ni caminar, ni avanzar espiritualmente. Comienza un aprendizaje. De allí la necesidad del discipulado, la necesidad de que nosotros seamos guiados por Dios, por su Espíritu y por aquellos que levantan su Espíritu, porque es un camino desconocido, como lo era el desierto para el pueblo de Israel. Y usted se imagina lo que pasa cuando un cristiano, alguien que hace la oración de fe y recibe, no tiene conciencia de la necesidad de ser guiado. ¿Qué va a pasar? Es introducido entonces en la tierra donde está la aflicción, cuadro del desierto, en esto que estamos hablando, y no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe para dónde va, no sabe qué quiere Dios, no puede tener conciencia. Miren, en Romanos 8, 5, 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuche, no pueden agradar a Dios. Y cierra este pasaje con esta perla. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Bueno, esto es bastante sencillo en la teoría, complejo en la práctica. Es bastante sencillo porque la palabra es muy clara. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y mora en la vida de todo cristiano, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces, dice la palabra de Dios, nosotros seremos guiados a vivir en el Espíritu. Eso es matemático. Eso no tiene discusión. Y si somos llamados a vivir en el Espíritu, meditemos. ¿Cuál será el mayor obstáculo para vivir en el Espíritu? La carne. La carne. Ni siquiera, así lo creo, el enemigo, el adversario, es la carne. Porque nosotros venimos aprendidos a vivir en la carne. Y tenemos que desaprender a vivir en la carne. Y ese es el proceso espiritual que estamos viviendo. El Señor ha venido a sacudirnos, a vivificarnos y a llevarnos a una vida en el Espíritu en unas alturas superiores. Estamos en un tiempo maravilloso, amados. El título de la prédica de hoy, muy conectada con el día de hoy y con lo que Dios está moviendo. Se titula esta prédica, La guía de papá. La guía de papá. Te voy a invitar que por favor abras tu Biblia en Romanos 8 del 14 al 19. Este es el texto que vamos a tener como base para nuestro estudio del día de hoy. Romanos 8, 14 al 19. Leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a desarrollar 3 puntos basados en este pasaje que nos muestran la guía de papá. Y la primera característica o el primer aspecto que vamos a estudiar respecto a la guía de papá es que nuestro papá eterno nos da una guía permanente y perfecta. Una guía permanente y perfecta. Alguien dijo que el hombre necesitaba como pecador un salvador, pero también como esclavo necesitaba un libertador. Y asimismo, como peregrino, necesitaba un guía. Y amados, nosotros tenemos en nuestro Papá Celestial, nosotros tenemos en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Libertador y nuestra guía. Él es nuestro guía, Él es el que nos guía. Y imagínense lo tremendo que es que el guía que nosotros por misericordia tenemos para vivir espiritualmente es también nuestro Padre. Es también nuestro Padre. La Escritura es clara. Y esto fue algo profetizado, esto fue algo preparado por Dios. Cuando nosotros vemos en Isaías, 700 años antes, cuando se profetiza el nacimiento del Mesías y se profetiza los nombres que recibiría, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y escuche, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Es glorioso saber que nuestro guía es al mismo tiempo nuestro Padre. Imagínese si un padre pretende permanecer, dar de su presencia a un hijo terrenal. Imagínese un Padre perfecto, el Padre celestial. Nosotros necesitamos entender que esta palabra que hoy leemos en Romanos 8 tiene un contexto. Ese contexto es de una pregunta, ese contexto es de una pregunta angustiosa, además, es retórica por parte del apóstol Pablo. Vamos a leerlo para que podamos tener mayor conciencia. En Romanos 7, 18, 25, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Recuerdan lo que veníamos hablando? Nosotros sabemos vivir en la carne, pero nacemos de nuevo y no sabemos vivir en el espíritu. Entonces nos encontramos con un problema. Y es que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos conciencia del bien, pero la carne se niega a hacer el bien. El versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta conclusión. Hallo la conclusión de que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, ya hay un hombre interior que no lo hay en el incrédulo. El incrédulo rechaza la ley de Dios. El hijo, no. Pero
veo otra ley en mis miembros, versículo 23, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Alguien se siente identificado? ¿Alguien se siente identificado? Bueno, entonces la solución, él hace la pregunta, él dice, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta lucha? ¿Quién? ¿Quién podrá ayudarnos? Gloria le damos al Señor. Gloria le damos al Señor porque Él mismo se responde. Y el versículo 25 dice, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Padre, recuerda, nuestro Padre eterno. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, yo no tengo posibilidad de vivir en el propósito de Dios en la carne. Por eso, Pablo deja tan claro que nosotros tenemos la asistencia, la guía del Espíritu, quien con su poder nos da el querer y el hacer. Proviene del Espíritu. Ahora, qué importante es saber que nuestro Dios nos ha preservado la vida para que caminemos hacia su propósito, hacia su Canaán. Qué importante es saber que no cesará esa guía hasta llegar a la perfección, hasta el cumplimiento. Qué importante saber que nuestro guía permanente no se equivoca, lo hace perfecto. Mientras meditaba en esto, recordé que una vez fuimos de paseo con mi familia al desierto en La Guajira. Y mi papá, siendo de La Guajira, organizó paseo, pero obviamente con conciencia de que en el desierto uno no entra sin guía, porque el desierto es la nada, y el que se atreva a entrar sin guía al desierto se va a perder. Buscamos un guía. Bueno, yo era una niña, lo buscó él. Y pasamos uno de los momentos más angustiantes realmente que yo vi en mi padre. Y es que por un momento el guía se desorientó. Y en mitad del desierto dimos vueltas en la camioneta y ahí sí es verdad que es tremendo porque tú pasas y no hay ninguna forma de saber si por ahí habías pasado. Lo sabes porque el tiempo te lo dice, porque no has salido, entonces debes estar dando vueltas. Pero tú no puedes ver una trilla, tú no puedes ver una marca, completamente desorientado. Qué bueno es saber que nuestro Padre eterno, no se pierde. Cuando nos encontramos desorientados, escucha esto, cuando nos encontramos desorientados en medio del desierto, es porque nosotros no hemos estado siguiendo la guía de nuestro Padre. Créame lo que le digo. Romanos 8, 14, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para que estés en temor. ¿Qué pasa? El Padre guía a sus hijos. ¿Me estás oyendo? El Padre guía a los hijos. Porque los esclavos del pecado son guiados por el enemigo a la perdición. El Padre guía a sus hijos por medio de su palabra, y el que sea capaz de recibirla no va a estar desorientado, aún en medio de la aflicción. Sucede algo muy tremendo en el presente, y es que por alguna razón el creyente moderno
cree poder elegir vivir en la guía del Antiguo Testamento. En la época de la columna, en la nube, la época de Moisés. ¿En qué sentido? Permanentemente está buscando que otros le digan lo que Dios quiere. Permanentemente está buscando, a los que Dios les dice, me digan y me guíen. Pero eso no es bíblico, eso era en el Antiguo Testamento. Porque ahora, si es hijo, Dios, su Padre, le guía. ¿Me está siguiendo? No estoy diciendo que sería muy errático de mi parte dejar a un lado lo que es el consejo, ¿no? La Biblia nos invita a buscar el consejo de los ancianos, la sabiduría, procurarla, pero eso no me va a suplir la guía directa. Y se resisten a entrar en la presencia para escuchar directamente la guía del Señor. Esto no va a ser otra cosa en su vida que comenzar a llevarlos a ciclos y a repetir y a repetir y a repetir pruebas. ¿Por qué? Porque la guía permanente del Señor es para los hijos. Y si el hijo ignora la guía, sino que está buscando que permanentemente otro se la dé, pues claramente ese otro no es Dios. Ese otro no puede estar permanentemente para él. ¿Sí me estoy dando a entender? Claro, el siervo puede orar y puede decir, listo, pero pues es que el siervo no puede estar las 24 horas del día dando guía. En cambio, el Padre sí lo hace. ¿Qué se necesita? Entonces, ¿qué se requiere? Reconocerlo. Reconocer que yo tengo esa guía para cada detalle de mi vida. Porque para vivir espiritualmente cada situación en mi vida tengo la asistencia del Espíritu allí pronta por medio de la palabra. Pero yo quiero recibir la guía indirectamente sin estudiar la palabra. Complicado. Bastante. El que escudriña las Escrituras tiene guía. Y la invitación hoy es esa. El Espíritu nos ha venido a vivificar, ¿cierto? Y entendimos ahora mejor que antes que no podíamos seguir viviendo carnalmente, que teníamos que despertar. Pero ahora el Espíritu nos está diciendo, yo te estoy guiando y tú no estás recibiendo. ¿Por qué no estás recibiendo instrucción? ¿Por qué estás dando vueltas? Por falta de búsqueda en la palabra, porque yo te guío con mi palabra. Oh, sí, papá tiene para nosotros un manual y son las Escrituras. Un padre terrenal jamás podrá alcanzar el nivel de protección, de bendición, de perfección en una guía. Pero tenemos nuestro papá eterno. Y la invitación hoy es, busca de la palabra, busca en el Espíritu, del Espíritu, porque tu vida diaria no podrá ser llevada en victoria para el propósito de Dios en la carne. Y la guía es permanente y es directa. Y es directa. Qué maravilloso es cuando Dios te dice algo y pides el consejo, claro, también, y Dios lo confirma. Y tú puedes saber, ¡ah! ¡Me habló! Me habló, claro, Él habla. Él te habla, ¿no es que eres su hijo? Si Dios no te habla, preocúpate. Créeme, o sea, preocúpate. Pero yo sé que Dios nos habla. Y sé que nos está enseñando a reconocer su guía. Segundo punto. La guía de nuestro Padre eterno
es una guía protectora. Leamos Éxodo 14, del versículo 9 al versículo 10. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es diferente nuestro Padre celestial a nuestro Padre terrenal. Nuestro Padre celestial puede estar en nosotros, por nosotros y en medio de nosotros. ¿Me estás oyendo? Puede estar por nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Es decir, nosotros estamos cubiertos. Estamos atravesando la aflicción, estamos atravesando nuestro desierto, estamos atravesando el andar, el peregrinar en la tierra hacia el propósito, pero vamos blindados. La guía, si nosotros nos estamos dejando guiar, si estamos entrando por la senda que Él marca, estamos protegidos. Mire, Isaías 43, 1, 2 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Tenemos un papá que nos está guiando en medio de la aflicción. Y nos está diciendo que nosotros podemos estar en aflicción a pesar de estar siendo guiados por Él. ¿Cierto? Reinterpretemos. Porque entonces decimos, pero si yo me dejé guiar, yo me metí en este camino. Yo me metí en este camino porque Dios me lo dijo. En su guía permanente, me lo confirmó en la palabra, yo oré y ahora resulta que me meto y me siento y se me presentó un problema, se me presentó una aflicción, las cosas no salen como pensé. ¿Dónde estás? Y es que la Biblia nunca nos ha dicho que los caminos, los senderos por donde Dios nos guía, por donde nuestro Padre nos guía, estén libres de aflicción. Pero sí nos ha dado una promesa. En el Antiguo Testamento nos está diciendo, pasarás por el fuego, pero no te quemarás, la llama no arderá en ti. Es decir, no te perderás en medio de la aflicción. ¿Cuánto nos hemos sentido perdidos en medio de la aflicción? Perdidos, perdimos la dirección. Entramos en un tiempo de aflicción en este desierto, en este caminar, y no sabemos para dónde coger. Ahí sí como nosotros en aquel carro, en ese desierto. Paniqueados, paralizados, se va a acabar la gasolina. Y uno dice en el espíritu, se me van a acabar las fuerzas. Se me van a acabar las fuerzas porque no sé, estoy dando vueltas en círculo, no sé a dónde dirigirme. El poder en mí no está. Ahora, no es posible que eso suceda si nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor. Porque Él promete estar con nosotros. En Mateo 28 el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, somos preservados para su propósito. Luego, entonces, a pesar de la aflicción, podremos avanzar hacia el propósito. Se protege nuestra alma. La promesa de salvación es eterna, no cambia.
la promesa que nosotros tenemos de que la obra que Él comienza la termina es real. Entonces, si nosotros estamos siendo resguardados en Él, estamos refugiados en Él, protegidos en Él, déjese guiar. No importa. No importa si en medio de esa guía el fuego lo sorprendió. No importa si en medio de esa guía la aflicción llegó. Tenga por claro que debemos confiar en aquel que venció la aflicción. ¿Recuerdan? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ok, meditemos. ¿Confiar en qué? En Él, como nuestro Padre que nos guía, en la dirección que nos ha dado. Es que no podemos confundirnos y pensar que porque estamos en sufrimiento estamos desprotegidos, que porque estamos en el desierto estamos solos. Esa confusión, esa mala interpretación nos está dejando ver que nosotros no conocemos a nuestro papá como guía y de alguna forma creemos, ay, perdón, ese señor que ni sé si esté vivo, que termina siendo como esos guías que se equivocan y nos llevan a lugares equivocados. Dios no te está llevando a un lugar equivocado. Dios te está llevando a su propósito. Eso es lo que Él quiere hacer. Y es necesario que por medio de la búsqueda de la palabra, de su Espíritu Santo, de ese inquirir en su presencia, reconozcamos que esa guía es permanente, pero que esa guía es protectora también. Estamos blindados. Y un último punto, amados, que hoy vamos a mirar. Nuestro Padre Eterno nos da una guía paciente. ¿Cuántos necesitan una guía paciente? ¿Cuántos necesitamos que nos tengan paciencia? Abra su Biblia en Deuteronomio 32, del versículo 10 al versículo 12. Le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Está hablando de Israel, ¿no? Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila se excita, como águila que excita su mirada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Miren, la paciencia que tiene Dios con nosotros halla su origen en su identidad de Padre. Si fuésemos esclavos del pecado, estamos hablando de los hijos, de una relación paternal. La Biblia dice que como el águila que excita su mirada revolotea. ¿Usted se imagina eso? La presencia del Señor, su guía, todo el tiempo, revoloteando alrededor de nosotros, sin abandonarnos, a pesar de la desobediencia, dándonos tiempo en su misericordia de arrepentirnos, atrayéndonos, como dice Oseas, con cuerdas de amor en medio del desierto a Él. Pacientemente el Señor nos guía. Usted se imagina la paciencia del Señor y cuando lo miramos así nos parece espectacular. Después veámoslo en nuestra vida personal. La paciencia del Señor con el pueblo de Israel, que en lugar de transcurrir 40 días
para que entrara en Canaán, transcurrieron 40 años. 40 años. Y tengo que ser sincera en esto. Muchos de nosotros hemos demorado el propósito de Dios en nuestra vida, por no decir todos, sin excepción. El propósito ha esperado pacientemente y nosotros hemos coqueteado con el propósito, pero por causa de nuestra desobediencia se ha alargado el tiempo para poder cumplirlo. Dios ha prometido, iglesia, acortar ese tiempo en este momento. Incluso en nuestros tiempos de oración nos ha prometido redimir. Imagínense la paciencia del Señor con nosotros. Redimirnos el tiempo que hemos perdido en nuestras propias decisiones, controlando nosotros, llevando la guía a nosotros mismos o simplemente no queriendo entrar en su presencia para recibir la guía, no queriendo profundizar en las escrituras, no queriendo entender lo que es una palabra rema que me está hablando a mi vida personal y que me está dando una instrucción específica, pero no la atendemos. Y eso ha hecho que se demore nuestra Canaán. El que seamos introducidos a nuestra Canaán. La guía de nuestro Dios ha sido una guía paciente. Y confío en el Señor, en su misericordia y en su paciencia que nosotros hemos ahora reconocido que esto es así y hemos decidido desde lo profundo del corazón despertar a una obediencia en humildad, a una verdadera obediencia, a no una aparente obediencia, a una verdadera obediencia. Estoy segura que en esa guía permanente del Señor, en esa guía protectora de nuestro Padre, en esa guía paciente de nuestro Padre, está el apartarnos de muchos caminos. ¿Me estás oyendo? Tú y yo tenemos que apartarnos. Dios nos está guiando en medio de este desierto a Canaán, al propósito, y nos está pidiendo separación. Separación. Tenemos que obedecer. El tiempo ha llegado. Démosle gracias porque nuestro Padre nos ama, porque somos sus hijos, porque no nos abandona. Pero respondamos ahora a cada instrucción sin interpelación. Esa es la invitación. La guía de papá es perfecta. La guía de papá es permanente. La guía de papá es protección para nosotros. La guía de papá es paciente. Pero nosotros no hemos respondido a esa guía como conviene. Amados, y antes de entrar en tiempo de la cena, qué bueno es que meditemos que esa relación paternal, ese nacer de nuevo, halló su lugar en la cruz, halló su origen en la cruz. ¿Cómo no será digno aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, de que nosotros le sigamos? Aquel que se hizo muerte para que nosotros tuviésemos vida, ¿no será digno? ¿Usted qué opina? ¿De que le sigamos? ¿De que sigamos su ejemplo? El ejemplo que hay en las Escrituras, porque ese es el camino al propósito. Seguirlo a Él. Él es la guía.
el yugo sobre nosotros. La dureza de nuestra cerviz es que no queremos aceptar su guía. Pero Él es nuestro Padre. Además de todo, no solamente es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro consejero, es nuestro Padre. ¿Cómo podemos dudar si es perfecto? Que siguiéndolo iremos en pos de la bendición. ¿Cómo es que erramos el camino? Yo le pido que vea la cruz. Le invito a cerrar sus ojos y verse allí delante de la cruz. Señor, nosotros hoy deseamos con todo nuestro corazón celebrar esta cena con mayor entendimiento. El precio de tu paternidad fue tu sangre. Nosotros hoy necesitamos que nos reveles la trascendencia de que tú seas nuestro Padre, que nosotros seamos tus hijos. La garantía de tu compañía, de tu guía, de tu buen consejo, de tu excelente propósito, de tu plenitud. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Tú conoces nuestra carne, tú conoces el obstáculo que somos para poder fluir en el Espíritu. Pero el precio lo pagaste tú y nos hiciste beneficiarios. Y hoy miramos la cena, hoy miramos tu cruz, tu cuerpo molido representado en el pan, tu sangre derramada representado en el vino. Y te decimos, a ese precio corremos, a ese acudimos. Gracias por la salvación, gracias porque somos hijos, gracias porque podemos en ti vencer nuestra carne y nos sometemos a tu dirección. Así que ya ahora te suplicamos que hagas el querer y el hacer en nosotros. No queremos andar en la carne, queremos seguirte a ti, Señor. Tú pagaste el precio por nuestra vida. Te pertenecemos. Queremos seguir tu instrucción y que un día acabado todo podamos decir: he peleado la batalla, he guardado la fe. Que esas palabras también sean nuestras. He vivido en tu propósito. He cumplido mi misión. Te he dado honra. Ahora voy a ti. Ahora voy a ti. A arrojar a tus pies las coronas que en tu misericordia me entregues. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Renovamos ese pacto. Tomamos el pan. Tomamos el vino, lo bendecimos en tu nombre y declaramos que con una nueva revelación de tu obra en la cruz, hoy despertamos al Espíritu en el nombre de Jesús.